Hola, hola mis hermanos, qué bendición que nos acompañen en una aventura más, en un podcast más, esto que es Conversando con. Y pues hoy con invitado de lujo, con mi hermano Jesús Ruiz, con más ya de 40 años evangelizando. Van a conocer su historia, un gran testimonio seguramente el que vamos a descubrir. Y pues lo saludo con mucho gusto y le agradezco que me reciba aquí en su casa, don Jesús. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Muy bien, gracias a Dios. Siempre hay motivos para dar gracias a Dios, ¿verdad? Y esto es una razón muy particular. Amén, amén. Pues le agradezco mucho el que haya aceptado tener esta conversación, esta charla con nosotros. Y pues para conocer su historia, su testimonio, me gustaría empezar pues por el principio, don Jesús. ¿Cómo es que conoce al Señor? ¿Cómo es que se enamora del Señor? ¿Cómo es que se enamora de la evangelización? Sí. ¿Y cómo es que se encuentra usted con el Señor? Sí, pues mira, yo nací en una familia cristiana, católica, pero tradicional, podemos decir así. Aunque sí hubo en mi familia, en mis antepasados, algunos signos fuertes de vida cristiana. Mis abuelos fueron cristeros en el estado de Nayarit, y mi padre estuvo en el seminario conciliar de Tepic. Casi se ordena sacerdote, pero se viene la persecución religiosa y se va al seminario todo con sus seminaristas de la sierra, huyendo. Ahí en la catedral de Tepic, en las afueras, sacrificaron a muchos. Wow, qué fuerte. Y ahí la catedral de Tepic está hecha de una cantera especial que no admite pintura, y están los hoyos ahí de los disparos con los que los fusilaban ahí. De acuerdo. Mi padre no se ordenó. Años después termina casado, y pues yo de niño veía a alguien ahí en mi casa. Mi padre era un hombre muy alto. Yo mido 1.80, él medía 1.90, y lo veía. Y siempre estaba predicando, siempre estaba diciendo. Y a mí me llevó siendo niño a la iglesia. ¿De acuerdo? Ya no emigramos para acá, para Ciudad Obregón. Mi padre era director de una escuela aquí, en esta ciudad de Ciudad Obregón. Y en ese tiempo no había más que un templo, el templo del Sagrado Corazón, y el padre Hoyos era el señor cura. De acuerdo. Pertenecíamos a la diócesis de Hermosillo, y ahí fui monaguillo. Ahí, pues, mi relación con el Señor, por supuesto estoy hablando de la Eucaristía preconciliar, ¿sí? Todos dando la espalda al pueblo. ¿Y en latín? Sí. ¡Wow! Decía, sí, me la aprendí toda en latín. Yo no sabía muy bien lo que significaba por mi edad, ¿no? Pero lo hacía con mucho amor. ¡Wow! Y además porque mi padre me lo exigía, y el padre Hoyos también, porque me agarraron ahí entre los dos. Y entonces el padre salía, ¿no? Ad introibo ad altare Dei. Y yo le contestaba: Adeam quilatifica juventutem meam. Y luego él me decía Confiteor, y yo le decía Confiteor Dios omnipotente, Beata María Semper Virgo. Y así era, hasta que llegamos al final, cuando él decía ite misa es, deo gracias. Wow. Y ya se descansaba, ¿no? Y entonces así fue. Wow. Me fui a la universidad, terminé aquí ya mi escuela. Vi crecer la ciudad en esos tiempos. Estuve en la primera piedra, más bien los primeros petates, en el santuario de Guadalupe. Sí, unos petates ahí. Y estamos hablando del santuario de Guadalupe, el anterior, ¿no? Porque ahorita ya está el nuevo también. No, sí. Me imagino que el primero. El primero wow, en la calle Galeana. Ahí fue. De acuerdo. Sí, entonces, pues así se fue dando, ¿sí? Después ya me fui yo a la universidad. Cuando regresé a la universidad, nací a la diócesis aquí, y ya había pasado el Concilio Vaticano II, la corriente de gracia que tienes en tu camisa. Wow, estaban haciendo la renovación carismática. Wow. Y el primer obispo de aquí, el señor Soledad Torres,
nací el seminario. Y entonces me habló a mí, yo un jovencito en ese tiempo, de 20 y tantos años, me llamó para dar clases en el seminario. Yo me sentía siempre muy identificado, pero en realidad no entendía la vida cristiana, ¿no? De acuerdo. Después, con todas las experiencias posteriores, descubrí, ¿verdad?, que era realmente, como decía un señor obispo de la Renovación Carismática, ¿sí?, el señor don Carlos Talavera, decía: querer vivir la vida cristiana sin el bautismo en el Espíritu, la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo, dice, no solo es imposible, es inhumano, decía él. Oh, qué fuerte. Porque no se puede, dice, no se puede, es algo que el hombre no puede hacer por sus propias fuerzas. Sin embargo, pues así es como vivíamos. Y llega la Renovación Carismática y fue algo así tremendo, ¿sí? Una corriente, una inundación, ¿sí? Entonces, aquí en Catedral, el padre Durazo, sí, me puso las manos por primera vez, fue el que me dio el querigma. Luego lo oí una vez y otra vez y otra vez y otra vez. El querigma yo lo andaba buscando. Cada vez que lo oía con... Iba a buscarlo. Con cosas nuevas, ¿no? De acuerdo. Me hablaba al corazón. Me pasaba noches enteras orando aquí en mi casa. Yo vivía aquí y aquí tengo, no sé, 60 años viviendo en esta casa. De acuerdo. Y entonces, pues, así se fue dando. Era una cosa muy fuerte, ¿sí?, que me llegaba a lo más hondo de mi alma, de mi corazón. Wow. Una experiencia de Jesús vivo, gloriosamente resucitado. Entonces, pues todo lo que tú sabes, lo que es el bautismo en el Espíritu Santo, ¿verdad? Como una experiencia de vida. Claro. Después ya lo he oído tantas y tantas veces, ¿verdad? Incluso el Papa actual, Papa Francisco, dice, como parte de la corriente de gracia, de la Renovación Carismática, organicen seminarios de vida. Esas palabras así, tal y cual. De acuerdo. Para que se produzca por obra del Espíritu Santo el encuentro con Jesús que nos cambia la vida. Wow. Y luego él lo dice, y se lo digo por experiencia propia, dice él, ¿no? Y luego él narra. Entonces, pues algo así aconteció. Yo me fui al seminario con el señor José Soledad a dar clases. Muchos de los seminaristas pues son sacerdotes viejos ya actualmente, algunos ya han muerto. De acuerdo. Miguel Agustín, por ejemplo, ahí todavía vive, Padre Felipe, y otros que están por ahí fueron alumnos míos ahí. Wow. En el seminario. Sin embargo, pues yo no conocía al Señor. En esos tiempos tuve mi experiencia en el Espíritu. Ok. Entonces, don Jesús, perdón que lo interrumpa. Entonces, ahora sí que como recapitulando un poco, por esta situación, por este conflicto con los cristianos, es que su padre pues emigra, por así decirlo, ¿no? Sí. Porque si no pudiera ser sacerdote y no tuviéramos don Jesús, ¿no? Pues sí. Sucede esto, emigra, se casa, se viene para Obregón, y usted siempre le inculcó la fe, y lo acompañaba con este sacerdote, y usted pues fue creciendo, fue aprendiendo, pero como dice, todavía no tenía ese encuentro. Pues no. Ahorita que dice, me fui a dar clases al seminario, me llama la atención. La preparación que usted tenía, pues era lo que le compartía, me imagino yo, el sacerdote, ¿no? Sí. O había recibido una preparación previa para poder dar clases. No sé si nos pudiera compartir un poquito eso antes de entrar al bautismo. No, bueno, en realidad yo tenía toda la experiencia académica, pues. Ok, de acuerdo. De la universidad, ¿no? Entonces, de acuerdo. Ayudé al padre Ismael Esparza, que fue el primer vicerrector, a hacer los programas. Más bien en todo el aspecto didáctico, ¿no? Aunque yo conocía muy bien la Sagrada Escritura y otras clases, ¿no? En ese tiempo también los jóvenes pasaban desde la secundaria ya al seminario. De acuerdo. Entonces ahí llevaban algunas clases, lo que equivale ahora al bachillerato, a la preparatoria, pero ya lo llevaban en el seminario y se llamaba introductorio. Perfecto. Los primeros 3 años eran así. De filosofía, introducción a la filosofía, a ciencias.
y luego ya después empezaban las clases. Todavía en la actualidad, en los seminarios, hay un introductorio de ese tipo. De acuerdo. Ok, ya me queda claro. Ahí tenía la duda pero ya con eso que dice, pues ya queda más claro. Sí. Entonces, llega la renovación aquí a Obregón. No fue en Esperanza, ¿no? Porque creo que llegó en Esperanza. Sí. Pero usted la conoce ya acá en Catedral. Sí, aunque también conocí al padre Pablo Cárdenas, en paz descanse, franciscano, que era capellán en Esperanza. De acuerdo. Todavía era la parroquia estaba en Cócori. Y en Cócori había una casa de hermanas franciscanas eucarísticas. Ahí recibe el padre Pablo su bautismo en el Espíritu Santo. Okay, fue también por esos días, por esos tiempos, ¿sí? Después yo no sabía lo que iba a pasar, pero nuestra relación fue muy grande, muy íntima. Él tuvo que salir de ahí, de Esperanza, por lo que sucedía. La multitud lo seguía y realizaba asambleas de oración en un lugar, en un tejabán de techo de lámina. Se lo apedrearon varias veces, le apagaban la luz y con velas, se encendían las velas y así se tenían las asambleas de oración. Lleno de espíritu y él daba el querigma de lunes a domingo y luego la siguiente semana ya tenía otro grupo y luego otro. Del hambre que tenía la gente, ¿no? Sí. Fíjese que a mí me tocó, yo le llamo, no sé, ¿no? La colita ya de esos grandes momentos. Yo me acuerdo que salían 2 camiones, 3 camiones por templo a los retiros de jóvenes. O sea, era algo increíble lo que se vivía, ¿no? Y ahora me imagino lo que usted vio, el inicio y el crecimiento tan fuerte, debió haber sido algo tremendamente bárbaro. Y platíqueme entonces, ¿tiene su encuentro? ¿Cómo fue su encuentro? ¿Qué sintió? ¿Cómo se dio cuenta de decir toda su vida creciendo en la fe? Pero de tener ese encuentro con el Señor y decir, caray, ¿y esto de dónde salió? ¿Cómo fue su experiencia? De repente te das cuenta que Jesús está vivo, gloriosamente así nada más. Así, y entonces lo ves en la Escritura, pero te habla. Yo había leído muchas veces la Escritura, pero la leía con ojos nuevos. Y entonces todo lo que así era ya con un Cristo vivo, ¿no? De acuerdo. Y entonces, bueno, yo tenía deseos de salir y gritar y evangelizar. Sí, como dice la Escritura, no puedo dejar de hablar de lo que he visto y oído. De acuerdo. Pero siempre cuidé algo, porque yo creo que mi misma formación me lo señalaba. Siempre cum ecclesia y sub ecclesia. Entonces me acerqué al señor obispo, ¿sí? En ese momento, don Luis Reynoso, ¿sí? Entonces me acerqué a él y le dije pues que yo quería ir a evangelizar toda la diócesis. Hay 4 zonas pastorales, la diócesis de Obregón así está dividida. Sí. El Yaqui, el Mayo, la Sierra y la zona del mar. Zona mar, sí. Y entonces me dijo el señor obispo, bueno, a ver, hazme por escrito algo, el programa, cómo lo vas. Había en ese tiempo 48 parroquias. Hoy hay más de 100 parroquias ya en la diócesis. Entonces, pues se lo hice. Bueno, debo decirte que conmigo andaba un grupo de locos también, entonces sí. Entonces, compré una gran wagon que era el equivalente a una Suburban ahora. De acuerdo. Aquellas eran unos carros franceses que había no me acuerdo cómo se llamaba la compañía. Las vans que le llaman, sí, ¿no? Ándale, sí, de acuerdo. Y entonces, cabíamos unas 12 personas así acomodaditas y arriba tenía para los panderos y para las guitarras y para así. Qué padre, ok. Y fuimos con el obispo, a ver, tráemelo. Fuimos todos. Aquí en el obispado hay unas mesas, las conocerás tú, muy grandes, con sillas de cuero. Históricas todas esas, han pasado muchas cosas ahí. Después pasamos también por la cruz ahí, ¿no? Entonces, porque todo eso se da y tiene que darse. Pues, de acuerdo.
Pero ahí el obispo no soy ahí. Y le preguntaba a uno, ¿y tú por qué quieres ir a evangelizar? ¿Y tú? Y al que le preguntaba, pues sí, sacaba petróleo ahí donde picaba. Con el fuego, todo lo que da, ¿no? Y el señor obispo, con una sabiduría pastoral muy grande, y ojeaba ahí el folleto que yo le había llevado. Lo mejor que pude, en aquel tiempo no había computadoras, que le hicimos una maquinita de aquellas, ¿no? De acuerdo. Pero lo mejor que pudimos, con empastadita y todo. Entonces dijo, bueno, no se hable mal. Una Eucaristía ahí en catedral. Nos impuso unas cruces de palo fierro. Todavía conservo la mía, por supuesto, acá, y los envió. Wow. Y fuimos parroquia por parroquia, ¿sí? Pueblo por pueblo, ¿sí? En toda la diócesis, ¿sí? Entonces, ¿cuánto tiempo nos tomó? No sé, un año. Tal vez. ¿Esto en qué año aproximadamente estamos hablando? Pues cuando estaba don Luis Reynoso, fue también cuando hubo el temblor en México. En México, que 85. murió el padre Durazo, murió ahí en el temblor, ¿sí? El famoso temblor del 85, ¿no? En el Hotel Regis, ¿no? Sí. Okay. Sí. Wow. Bueno, entonces estoy hablando ya de ese momento. Y entonces, pues así lo hicimos, pero luego sabíamos que esto no se acaba, ¿no? Sino que tiene que seguir, ¿no? Duke Alton, ¿no? Sí. Pronto nos dimos cuenta de que había hermanos que se quedaban así a medio camino. Entonces nosotros decíamos, no, bueno, tenemos que seguir. Y mantenía yo mis relaciones con alguna gente de Ann Arbor, porque en Ann Arbor, ahí fue la primera experiencia, ¿no? En Estados Unidos, ¿sí? Ok, de acuerdo. Ahí fue la primera comunidad de alianza, ¿sí? Ok. Word of God, de la palabra de Dios. Era ecuménica, ¿sí? Así nació, y también la renovación así comenzó. Y acá en San Luis Potosí, el padre Pablo había iniciado la comunidad de alianza también, él ahí, que después de ahí surgirían los discípulos de Jesús, que son sacerdotes, las discípulas religiosas y la comunidad. Son triates que nacieron en la misma cuna de San Luis. De acuerdo. Pero en ese momento era anatema ir a Ann Arbor y anatema ir a San Luis, ¿no? Para nosotros como Iglesia Católica. Tenía yo pues que pedir permisos, sí, para poderlo hacer. Detalles que surgieron así, pero al final terminamos. Y me dijo a mí el padre Pablo en San Luis, ya esta corriente de gracia, porque ese es el nombre realmente que tienes en tu camisa, y que lo dijo el cardenal Sienen, se dice allá en Europa, el cardenal Sienen, la corriente de gracia ya está en todo el mundo, ya se salió de las diócesis, de las conferencias episcopales, y el Papa quiere hablar con nosotros. De manera que si tú quieres que surja una comunidad ahí donde vives, sí, tienes que ir a Roma. Ok. Me dijo, si no tienes dinero, si no tienes tiempo, si no tienes la manera, no te preocupes. Pero si Dios te está enviando para que inicies esa tarea, todo se va a facilitar. Y así sucedió. Wow. Me imagino que ahí ya es el inicio de la comunidad de alianza, ¿no? Así es. Ok, antes de entrar ahí, Uh-huh. Esta parte que me comentaba de que compró la van y que iban y evangelizaban en todos lados, ¿fue bajo qué estructura o movimiento? ¿Fue algo de usted y lo que habíamos recibido? Ok, pero no era una comunidad de renovación, eran ustedes un grupo de recién conversos, por así decirlo. Sí, era renovación. Okay. En realidad no sabíamos lo que iba a pasar después, ¿no? Pero sabíamos que teníamos que seguir adelante. No podíamos, sabíamos que eso no era todo. De acuerdo. Que había que había una profundidad, ¿no? Entonces fuimos dando lo que habíamos recibido.
el querigma, ¿no? Enviados, me decía, por el obispo. Por el obispo. Pero no, no necesariamente por la comunidad de renovación, ¿no? O sea, por el obispo directamente. Sí, sí. O sí también por renovación. No, bueno, en realidad, la totalidad de los que andábamos ahí éramos de renovación carismática, ¿no? De acuerdo. ¿Verdad? Pero tampoco no había una organización así, ¿no? Había un equipo pastoral nacional. De acuerdo. Y aquí estaban los Quirós en ese tiempo, que eran los que atendían la renovación. Carlos y doña Irma, ¿no? Sí, ellos estaban enterados pues de esto, ¿no? Pero era como algo que estaba surgiendo, pues. Sí, no estaba tan estructurado, digamos. Ándale, así es. De acuerdo, entiendo. Así es. ¿Cuántos años, don Jesús, usted pasa en esta aventura en la renovación? ¿Cuánto tiempo estuvo ahí antes de este llamado que me estaba compartiendo? Bueno, yo creo alrededor de unos 12 años. ¡Wow! Sí. O sea, bastante tiempo, sí, de acuerdo. Sí. Ok, entonces ahora platíqueme, después de toda esta experiencia en renovación, Uh-huh. y esto que me comenta de que el Señor pues parecía que lo llamaba algo más, Uh-huh. y que recibe esta invitación, voy a decir, de que, ¿sabes qué? Si quieres iniciar Uh-huh. algo más, vamos a llamarlo ahorita, Uh-huh. tienes que ir a Roma y todo eso. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo usted descubrió que esa era la voluntad del Señor para su vida? ¿Cómo en oración hubo una señal? No sé. ¿Cómo descubrió que tenía que hacer esto? Bueno, lo veíamos en la Sagrada Escritura. Lo veíamos en lo que había sucedido con la primera comunidad. Cuando vino el Espíritu Santo en el primer Pentecostés. Estábamos viviendo un nuevo Pentecostés. Y eso llegaba hasta Hechos 2:42, donde dice los primeros cristianos perseveraban asiduamente en la enseñanza de los apóstoles, en la convivencia fraterna, la comunión, comunidad, en la Eucaristía, la fracción del pan, y en la vida de oración. Entonces, eso lo vivíamos, y esa es la vida cristiana normal. De acuerdo. ¿Verdad? Entonces, pues fuimos a Roma. Pero entonces ya eso fue, a veces la belleza del árbol tan hermoso no te deja ver el bosque, ¿no? Ok, de acuerdo. Cuando logras llegar a ¿ves? Dios mío. Sí, la magnitud. Dios mío. ¿En qué me estoy metiendo? Allí en la Plaza San Pedro. Me imagino. Con Juan Pablo II. Wow. Una cosa, todavía le recuerdo y me estremezco. Aquí tenías un hombre de Noruega o de Suecia o de Irlanda, de comunidades. Rubio, ojos azules, ya que tenías un negro, azul, así, del Congo, ¿no? Wow. Todos, no había internet, cantábamos los mismos cantos, pero qué maravilloso. Pero cada quien en su idioma. Sí, el primer canto que escuché yo decía te lo diró, te lo diró, te lo diró, te lo diró. Pues era la alabaré, pues. Y yo decía, alabaré, pues cada quien, ¿no? Entonces, padre. No, ¿cómo no enamorarse más de una obra así, ¿no? De ese tamaño. Y luego ya el Papa, también con una visión de santo, de pastoral muy grande, nos dijo, van a tener problemas. Claro. Las obras de iglesia no son sencillas, ¿sí? Pero díganle ustedes allá en sus diócesis, en sus países, que el Papa está haciendo su parte, ¿sí? Y le voy a dar un documento. Y nos dio un documento la iglesia, que es madre y maestra, a través del derecho canónico, a las asociaciones le da un decreto ad experimentum, que se llama, generalmente por 5 años. Ok. El 90, pero pues ya tenía un documento del Vaticano, firmado por el cardenal Eduardo Pironio, que era en ese tiempo, él era el prefecto del dicasterio, ¿no? Para el apostolado de los laicos. Entonces, muchos santos, el Papa es santo también,
Pironio también. Entonces surgieron de todo esto dentro de la renovación carismática muchos santos y otros que tal vez no están canonizados, pero sin duda hombres y mujeres llenos de Espíritu Santo, ¿no? Como tú debes haberlos conocido, ¿no? Algunos, como Pepe no Prado, a todos, la Pepe verdad. Prado, No, ¿cómo no? Ahí sí. Como Emiliano Tardif. Claro que sí, ¿no? Claro que sí. Entonces, esa fue la historia. Entonces, ya llegué aquí, ya me venía por el Océano Atlántico nadando, porque venía, y ya corrí con mi obispo y le llevé. Ya no estaba don Luis, estaba don el que le siguió. Sí, Vicente García Bernal. Pero también igualmente sabio, igualmente sí. Entonces dijo, no, pues este es un tesoro. Roma locuta es, causa finita es, así me dijo. Y entonces a partir de eso se abrieron más las puertas. Trabajar. Sin embargo, siempre había en las parroquias, en ciertos lugares donde no te aceptaban o no, claro. ¿no? No, la misma renovación todavía bastante. Todavía, lastimosamente, sí. ¿No? Pero antes me imagino yo que era más difícil todavía, sí, ¿no? Y no había una división, o sea, era renovación carismática, pero queríamos llegar a lo que se llamaba la obra más grande del Espíritu Santo, el cuerpo místico de Cristo. Okay. La comunión, la común unión, el estar juntos los hermanos, la comunidad, pues. Entonces, ahí, don Jesús, quizá estoy malentendiendo, si me puedes explicar un poquito mejor. Cuando usted regresa de Roma con este decreto, ¿ya es la visión de ustedes fundar una comunidad? ¿O ya era alianza? ¿O no sabía qué? ¿Solamente era una comunidad? ¿O dentro misma de la renovación? ¿Cuál era la idea que tenían? No, esto se fue dando de una forma gradual. Ok. Fue algo así que podríamos decir, ya cuando han pasado todos los años y vemos, pues es como el mismo nacimiento de Jesús, ¿no? Primero hay una concepción. De acuerdo. ¿Verdad? Entonces así se fue dando. Fueron años así. Incluso tuvimos que ir a Roma muchas veces. El Papa nos dijo, bueno, aquí los espero el año que viene, saquen sus agendas. Y se dio esto, entonces, 90, 91, 92. O sea que usted sabía que había que hacer algún trabajo, pero todavía no estaba iba surgiendo, 100% claro. Se iba aclarando. Ok, de acuerdo. Y para el 95 nos dio ya el decreto definitivo. Pero 5 años después, si entiendo bien. 5 años. 5 años. Wow. Pero para nosotros ya, para el 94, el día de la Santa Cruz, ya habíamos hecho nuestra alianza. Okay. Aquí porque como pues veíamos que en el centro de la Sagrada Escritura estaba la alianza, el corazón de la Escritura. El Señor hace alianza con Adán y Eva, y luego de ahí una alianza de amor muy grande. Después el mismo misal romano dice, no, cuando rompieron tu alianza, dice los primeros padres, no, dice, no te enemitaste con ellos, sino que les renovaste, dice, la alianza, anunciándoles que vendría el Salvador, el protoevangelio. Y luego después con Noé, y luego después viene con Abraham y Isaac, Jacob. Es el Dios de pactos, Dios de alianza. De acuerdo. Es un proyecto de Dios, es un plan de Dios. La vida cristiana es una alianza con Dios. Y lo dice el catecismo también de una manera hermosa. Desde ya del capítulo 1 del catecismo, ahí lo empiezas a ver, ¿verdad? El pacto con Dios, la alianza con Dios. Entonces así se fue dando, de tal modo que veíamos también que en algunos lugares del mundo se estaba dando ya, los pasos iban más adelantados, ¿no? Por ejemplo, en París había una comunidad, Emmanuel, ahí. De acuerdo. Después Emmanuel estaba allá en Tierra Santa, estaba en muchos lugares, en lugares también de Asia, como Afganistán, Myanmar, algo así.
Wow. En África ya había mártires. En las reuniones que teníamos en Roma, Sí. nos dábamos cuenta de eso. Una De vez de la comunidad de Manuel, misión en el Congo, tenía ya 70 mártires, los habían martirizado, los habían matado. Wow. Entonces, pues así. Entonces nosotros veíamos eso, se hizo ya, en Roma se hizo una fraternidad, que era de Internacional de Comunidades de Alianza. Ok, de acuerdo. La Catholic Fraternity. Y entonces, pues de ahí ya buscábamos intercambiar las informaciones. Yo aquí hice una amistad muy grande con el padre Serafín Jacinto, no sé si te acuerdas de él. No no me tocó conocerlo. La Era verdad. canonista, el canonista de aquí. Ok, Nos dijo don Luis Reynoso, a él y a mí, nos dijo: quiero que me regalen unos estatutos para la renovación carismática, porque la corriente de gracia era un río crecido, hermoso, no tenía estructura así, Sí. ni tenía lista de miembros, ni tú sabes muy bien todo eso, ¿no? Entonces, él, pues, ¿cómo hacer estatutos? Algo tan que nos rebasaba, ¿no? Sin embargo, lo intentamos, y ahí me hice muy amigo de Serafín. Fuimos a Yugoslavia, fuimos a Roma, estuvimos un mes completo. wow. Ahí en Roma, en el Colegio Mexicano, ¿verdad? Éramos huéspedes ahí. Y de ahí fuimos a Yugoslavia, ya estábamos ahí cerca con la Virgen de Medjugorje. De acuerdo. Y entonces de allá venimos ya con algunas cosas así muy claras. Iniciamos un centro de formación aquí, Santa María Reina de la Paz se llamaba. Nosotros no sabíamos que iba a llegar a ser la comunidad. Ok. Era un centro de la renovación. Ok, de acuerdo. Y por ahí ya tengo los volantes todavía que hacíamos y ¿Cómo? los repartíamos. ¿Cómo se llamaban? ¿Puedes repetir, por favor? Sí, se llama Centro de Formación Santa María Reina de la Paz. Centro de formación, ok, de acuerdo. Nos dio permiso, don Vicente, más bien él le echó a volar, él fue y hizo las oraciones en el colegio del Monferrán, que estaba pegado al estadio. Sí. Las monjitas nos lo prestaron. De acuerdo. Y encantadas ellas porque al hermano Lamberto, un hermano mío, que era ministro de la comunión, le dio permiso para que tuviera el Santísimo expuesto ahí. Y las hermanitas encantadas de que el Santísimo estuviera de forma permanente en el Colegio Monferrán. Nada más pues con las condiciones que se debían dar. Claro. Sobre todo que tuviera siempre adoradores, ¿no? Y ahí nació la comunidad. Sí, sin saber que iba a ser alianza, ¿no? No sabías a dónde iba. De acuerdo, ok. Viviendo la espiritualidad de renovación, De acuerdo. que es el soplo del Espíritu. Y entonces, ¿en qué momento, don Jesús, surge esto de bueno, vamos a llamarle alianza, va a ser una comunidad carismática, pero va a tener estas ciertas diferencias a la renovación? O sea, ¿en qué momento se hace, digamos, ya, no quise usar la palabra división porque no es eso, esta nueva forma de vivir esta corriente de gracia? Sí. ¿Cómo usted se da cuenta de que se necesita algo diferente? ¿Dónde lo descubre? ¿O cómo es que inicia ya formalmente, digamos, aquí en Obregón? Te das cuenta, sobre todo viendo a muchas otras comunidades en el mundo, ¿no? Ok, de acuerdo. Cómo Yo quiero vivir eso, por así decirlo. exactamente. Okay. Entonces, Claro. cómo la comunidad de alianza es un fruto de la renovación carismática. De acuerdo. Y diría yo un fruto inevitable, un fruto deseable que tienes que llegar ahí porque es la tierra prometida, es la iglesia. De acuerdo. Es la iglesia, ¿no? Entre más estudias los elementos propios de la alianza en el corazón de la Sagrada Escritura, más te das cuenta de que para ser católico hay que ser un hombre de alianza, ¿no? Vivir en alianza con el Señor, pues ese es realmente, ¿no? Entonces,
Y la misma escritura lo dice. Lo va diciendo una y otra y otra y otra. Dios creó al hombre para vivir en alianza con él, dice. Deuteronomio 5:3 dice, no solamente con tus padres hizo Dios alianza, sino con ustedes que están ahora todos aquí vivos. De acuerdo. Vivir la vida cristiana es vivir en alianza con Dios. De acuerdo, de acuerdo. Ese es. Y la renovación lo que hace es venir a redescubrir eso. Es como, pues el querigma se dejó de predicar hacia el siglo V, se dejó de perseguirse la iglesia con el emperador Constantino, lo que vino después. Entonces vino ya una pastoral celebrativa. Vamos a celebrar los sacramentos y luego vamos a explicar los sacramentos, lo que es la didaje, lo que es lo que llamamos ahora la catequesis. De acuerdo. Pero se dejó de predicar el querigma. Se guardó, vamos a decir así, Sí. en el congelador. El Concilio Vaticano II, el Espíritu Santo viene y los saca y lo pone de nuevo. De acuerdo. Pero eso es un nuevo Pentecostés, por supuesto. De acuerdo. ¿Sí? No es algo diferente, es lo mismo que sucedió hace 2000 años, sucede con la renovación carismática. De acuerdo. Y termina en comunidad. Don Jesús, y como todo lo nuevo o todo lo que propone un cambio, por así decirlo, pues tiene sus luchas, tiene sus barreras, tiene sus dificultades. Sí. ¿Cuáles fueron esas dificultades que usted tuvo que enfrentar? ¿O cuáles fueron esos retos, vamos a decir, pues de establecer, digamos, algo diferente aquí en la ciudad, por así decirlo? No, bueno, lo primero fue que los dirigentes de la renovación carismática a nivel nacional creían que estábamos haciendo otra cosa. Ok. Que, protestantismo, por así decirlo. Pues no sé qué pensarían, pero que era. Entonces, tuvimos una reunión aquí en la diócesis con don Vicente y estuvo Carlos e Irma, que eran hermanos míos del alma aquí en mi casa. Yo iba a Navajo, ellos venían acá. De acuerdo. Me acuerdo que ahí me tocó ir a recibir al padre Tardif y a Pepe Prado cuando iban a predicar a Navajo. Me hablaban ellos de Navajo y, oye, ¿no lo recogen en el aeropuerto? Sí, y lo llevamos. Incluso ahí en Navajo, en un retiro de aquellos de la renovación tan hermosos, a medio del retiro, cuando te dan un break para descansar un rato, sí, empezaron a hablar del micrófono la familia que trajo a Pepe Prado y al padre del aeropuerto, por favor vengan aquí al estrado. Y subimos al estrado, pues imagínate 20,000 gentes ahí, el estadio lleno. Y entonces oraron por nosotros y nos impusieron las manos. Ya estábamos locos, pero ya con esas cosas ya se pasaron. Sí, entonces pues algo muy grande, claro, muy hermoso. Pero después Carlos e Irma pensaron que estábamos haciendo una cosa nueva, distinta, o que estábamos compitiendo con la renovación. De acuerdo. El señor obispo, don Vicente, lo entendía muy bien. Incluso tenía ya el decreto definitivo. De acuerdo. De Roma. El del 1995 nos dieron el decreto 30 de noviembre de 1995. Pues yo conservo todo eso. Entonces somos un fruto de la bendita renovación carismática. Wow. ¿Verdad? Pues pero no se puede tampoco dejar de avanzar. Claro. Lo dice la misma escritura. Ezequiel y los profetas todos, pero Ezequiel dice, ve la visión que tiene del trono del Cordero y el manantial ¿no? Pero dice, cuando esa agua se estanca, dice, no va a tener vida, que no se estanque, que siga. Que siga, de acuerdo. Sí. El mismo Papa escribe una encíclica donde dice, Duc in altum, naveguen hacia lo profundo. Sí, déjense llevar por el torrente, dice Ezequiel. Está con el agua a las rodillas, dice, y luego al agua. Y sí, ciertamente
te da miedo tirarte. Sí. Se dice vulgarmente, no midas lo profundo del mar con una pierna, ¿no? Como que aviéntate. Ahora, don Jesús, platíqueme estos primeros años ya como comunidad de Alianza, cómo fueron madurando, cómo fueron las primeras alianzas, no sé, cuántas personas había, cómo fueron creciendo, etcétera. No sé qué me puede platicar de los primeros años ya formalmente de la comunidad. Sí, bueno, primero pues fuimos aprendiendo de otras comunidades que ya estaban, ¿no? Okay. Hubo cada año había una reunión de la fraternidad en algún lugar del mundo. Aquí en México fue una ocasión, en San Luis Potosí, y en otros lugares estuvimos en una comunidad Canção Nova de Brasil, y veíamos la obra de Dios tan admirable. Es un pueblo. Canção Nova tiene pues lo que tiene un pueblo, tiene bancos, tiene comercio, pero todo era miembros de la comunidad. Wow. Okay. Las colonias así, con unas casitas bonitas, muy dignas, todos eran miembros de la comunidad. Había, no sé, más de 1000 muchos jóvenes profesionistas trabajando para la comunidad. Y el fundador, el padre Jonas Aviv, que hace un mes o dos murió, ya anciano, decía él, dice, tengo una nómina de más de $1 millón mensuales, y que la divina providencia los da. Y ellos tenían un canal de televisión, que lo deben de tener pues todavía. Te estoy hablando cuando estuvimos nosotros ahí, fue hace, no sé, unos 15 años. Ok, de acuerdo. Y entonces debe estar todavía. Si buscas en tu internet, Canção Nova se escribe, vas a entrar ahí. Entonces ellos evangelizan con la música y tienen un auditorio de más de 100,000 gentes, se llena. Algo muy hermoso. Entonces tú ves todo eso y te das cuenta de que es lo que el Señor da, en la medida de que te dejas guiar y conducir. Claro. Entonces aquí pues iniciamos la comunidad de Alianza. Al principio vas adquiriendo incluso estatutos de otras comunidades hermanas. Siempre tiene que haber una comunidad hermana ya formada que te ayude, ¿no? Que ayude. Okay. Después nos tocó ayudar a otras en México, porque por mucho tiempo fue San Luis y nosotros. Después apareció Juan 1721 de Tijuana, que todos sean uno. Okay. Entonces San Luis era la comunidad que soportaba, que apoyaba a Obregón. Fue como madre de alguna manera. Sí. Ok, de acuerdo. Sí, pero todos nacidos de este nuevo Pentecostés bendito, que se llama Renovación Carismática. De acuerdo. Y que le entiendo perfectamente bien como una gracia actual. En teología se define, una gracia actual, así se llama. Okay. En momentos especiales el Señor resucita. Una gracia actual que tal vez dura 1 siglo, 2 o lo que dure, ¿no? Pero deja el primer Pentecostés, lo dejó la iglesia. Y casi nada, ¿no? Y este segundo Pentecostés, esta bendita renovación, ha dejado comunidades, instituciones, institutos, fundaciones, de todo. De todo. Sí, sí. Oigan, Jesús, partiendo de la idea que me comparte de que Comunidad de Alianza es fruto de la renovación, por así decirlo, de esta corriente de gracia, ¿realmente entonces existen diferencias entre unas comunidades u otras? ¿O en esencia es algo muy similar? ¿Qué me puede compartir al respecto? La Comunidad de Alianza no. Las comunidades de Alianza tienen podemos decir, un mismo... le llaman el documento básico de las comunidades de Alianza. Okay. Cuando quieras yo te lo puedo enviar. No tengo el libro, pero tengo el archivo. Ok, de acuerdo, ¿no? De acuerdo, gracias. Lo tengo por ahí en PDF. Entonces ahí habla de los pasos que se dan, ¿no?
lo que es una comunidad, lo que no es una comunidad, Ok. en fin, ¿verdad? Entonces se va dando eso y todas las comunidades de alianza tienen ese mismo tronco. Sí, es cierto que algunas tienen carismas especiales. Hay unas tienen música, por ejemplo, el Shalom de Monterrey, pues por ahí el Espíritu Santo les ha dado mucho. Otras tienen esto que tú estás haciendo. Ok. Son grandes evangelizadoras a través de los medios. Los medios, ¿de acuerdo? Sí, así. De acuerdo. Ahora, don Jesús, yo le voy a platicar desde mi ignorancia de Comunidad de Alianza, ¿no? Para como, voy a decir ciertas dudas que tengo, a ver qué me puede compartir. Porque, por ejemplo, lo primero que me llama la atención a mí es lo de la firma, ¿no? Bueno, yo llamo la firma, no sé si estoy faltando el respeto, pero y no. Pues la alianza, ¿no? Esa es la alianza, ¿no? Cuando una persona se compromete, ¿no? He sido invitado a este evento y veo que la persona como que, yo lo entiendo así, como que muestra su deseo de pertenecer a la comunidad. Sí. Y firma comprometiéndose a algo durante un periodo de un año. No sé si nos puede platicar el porqué de esto, cómo nace, cuál es la idea, cuál es el objetivo de esto, vaya. Bueno, está desde el Antiguo Testamento. Ok, de acuerdo. ¿Verdad? Entonces, quienes querían pertenecer a la comunidad, ¿verdad? Hacían una solicitud. Las alianzas que ves tú, todas tienen más o menos una misma estructura desde el Génesis. Es decir, tienen los participantes del pacto, Dios y tú, Dios y el hombre, el intermediario. Okay. Siempre hay un intermediario en el momento después de Cristo, ¿verdad? Luego hay un código donde el Señor te pide. El código puede ser un 10 mandamientos, etc. Y luego son los deberes, ¿no? Luego las promesas, lo que el Señor te promete todo género de bienes. Cuando lees tú los textos de comunidades de alianza en la Biblia, sí, te vas a ver que es lo mismo. Es algo similar, vaya, por así decirlo, de acuerdo. Entonces, para celebrar la alianza, partían, siempre va a haber una víctima, un cordero. La víctima ahora pues es nuestro Señor Jesucristo, y eso se celebra en una Eucaristía. De acuerdo. En aquel tiempo terminaba con un banquete, porque se comían el cordero y luego todo aquello. Sí. Pero hoy termina con el banquete eucarístico, ¿verdad? Entonces es lo mismo, ¿verdad? Entonces podemos decir se partía el cordero. Es un signo, por así decirlo. Es un signo. Okay. Y entonces ahí se leían las obligaciones del pacto, el código, lo que el Señor pedía. Al principio no pedía nada. Eso se conocía como Hekim Berit, la alianza gratis, gracia gratis data. No te pedía nada pero era como una pedagogía que el Señor iba dando. Okay. Como tú no le pides nada a un niño, hijo tuyo, porque lo quieres nada más. Claro. Pero a medida que va creciendo ya le vas pidiendo. Tiene obligaciones, claro. Entonces sí. cuando llega con Moisés, para entonces ya ha habido alianzas con Noé, ya ha habido alianzas con Abraham y con Isaac, con Jacob, ya fueron el pueblo de Dios fue cautivo 400 años en Egipto. Sí. Entonces con Moisés viene la liberación, el éxodo, y con él ya viene el Karat Berit. Ahora sí ya te voy a pedir algo, los 10 mandamientos, ¿verdad? Entonces ya ahí se representa, y ese se sigue dando. Entonces, ¿qué es lo que tú vas a darle al Señor y qué es lo que el Señor te da a ti? Eso, el intermediario que es Cristo, el Cordero que es Cristo ahora, y el banquete, ¿verdad? De acuerdo. Entonces es lo mismo lo que haces. Lo que haces al firmar. Incluso hay textos en la Biblia donde dice, y todos los participantes de la alianza firmaron
comprometiendo con el Señor a vivir el pacto, ¿no? Así lo dice. Entonces, pues es lo que haces tú en una alianza, ¿no? Sí, de acuerdo. No, me queda claro. Y lo haces en el seno de una Eucaristía. Sí, y si la alianza es solemne, lo hace ya en presencia de un obispo. De acuerdo. Pero adelante. Tienes que solicitar que quieres, ¿no? Porque en la renovación normalmente, pues, si estás ahí sentado ya eres de la renovación. Exacto. Te vas y ya no eres. O seguirás siendo, pero ya no estás ahí. No tiene lista de miembros, no. Porque no tiene por qué tenerla si es una corriente. Claro. Después entra en unos canales enormes, preciosos. Es ahí donde se iba el cardenal, que ahora es cardenal, que es predicador de la casa pontificia, el padre franciscano Cantalamessa. Raniero Cantalamessa, sí. Dice él, cuando tuvo su bautismo en el Espíritu, ya grande, ya era él religioso, ya era sacerdote, ya tenía doctorados, no sé qué, en tantas universidades. Era maestro universitario en un seminario en Milán. De acuerdo. Cuando él tiene su encuentro con Jesús, y entonces dice, cuando me di cuenta como que yo iba conduciendo un carro como los carros romanos, así, con caballos. Y de repente alguien iba aquí, y volteé así, dice, y era el Señor. Wow. Vestido de blanco, así, me dejas conducir a mí. Dice, sentí pánico, dice. Pero ¿cómo le iba a decir que no? Que no, sí. Y entonces dice, cuando llegué, habla de su retiro, porque en un retiro en Kansas ahí se evangelizó, en la renovación. Y cuando llegó a Roma, le dijeron, el Papa quiere hablar contigo, quiere que seas el predicador de la casa pontificia. Wow. ¿Tienes alguna buena razón para decir que no? Toda la noche me pasé buscando una, dice, pero no la encontré. Y entonces, ahí lo tienes, predicando. De acuerdo. Dice, confieso que algunas he querido volver a agarrar las riendas. Pero no, dice, ya entro en oración y ya digo, no, Señor. Adelante. Sí. Wow. De hecho, esta tarea que tú haces, esta es una misión de Dios, ¿verdad? Se lo agradezco. Entonces, ojalá y no le digas que no al Señor. Ojalá en una vez que me dé cuenta si traigo las riendas yo no se las quiero soltar en una de esas. Bueno, ahí te va, él te va a ir diciendo, él te va, con claridad te va. Pero así es. Wow, pues la verdad que adelante, solicitas entrar. Sí. Y luego inmediatamente entras. Pero es claro que tienes que entrar y conocer, pues, ¿no? Sí, tener una que idea. No va a ser otra que lo que ya sabes, pero con una nueva visión, porque si no estás evangelizado, te vas a evangelizar. De acuerdo. Y si ya estás evangelizado como un miembro vivo de la renovación carismática, pues te vas a dar cuenta y dices, ¿dónde estaba yo? Que esto no lo había, ¿no? Sí, de acuerdo. Entonces ya haces alianza y ese es el momento en que eres parte de la comunidad. ¿Hasta que haces alianza o no necesariamente? Sí. O sea, okay. sí. O sea, esto lo define ya la Iglesia en el Código de Derecho Canónico. Promisio deliberata libera deo facta de bono possibile in meliore de virtute religiones inferiores. ¿Por qué en latín? Porque se traduce al inglés, se traduce al francés y a veces se cambia una palabra, se pierde. Entonces habrá que leerlo siempre en latín, junto con para nosotros el español. Pero en los códigos de derecho canónico viene en latín y en español siempre. De acuerdo. Y dice, promisio es una promesa. Deliberata a liberar, consciente y libre. Nadie te empuja, nadie te jala, nadie te hace manita de puerco. Tú estás decidiendo.
De acuerdo. Por amor al Señor. Pero es una persona consciente y libre. Deo facta, hecha ante Dios, en una Eucaristía, que es lo más grande que tenemos, ¿sí? Deo facta. De bono posible el mejor, es un bien posible y mayor el dedicarle al Señor a vivir en el seno de una comunidad, ¿sí? De acuerdo. Y dice, es virtud de religiones, que en virtud de la religión que se llama, esa es pues la mayor de las virtudes, nos dice la misma Sagrada virtud de la religión, impleri debit. Wow. Hay que cumplirla. Que casi nada al final, ¿no? Cierra con el broche de oro, ¿no? Hay que cumplirla. Perfecto. Sí, porque es un voto, pues ese es el voto. Entonces, ¿quién puede? ¿Ves el Código de Derecho Canónico? Te ayuda mucho. Y es así un librito así. De deberes y derechos de los fieles. De acuerdo. Tú tienes la facultad para fundar, para asociarte con otros, ¿sí? Para obras de caridad, para obras de evangelización, pero hay sus reglas, ¿verdad? De acuerdo. O sea, entonces, esa es la manera, ¿verdad? Oh, de acuerdo, y le agradezco la explicación. Creo que me queda bastante claro. Algo conocía, pero creo que me queda bastante claro. Y con esto que me compartió ahora en latín, sí, y me lo fue traduciendo ahí, creo que más claro todavía. Sí. Don Jesús, en temas generales, en su testimonio, su experiencia, anécdotas que recuerde, que diga, me acuerdo cuando andamos en la van, nos ponchamos y esto, no sé, o cosas que haya vivido, cosas que nos quiera compartir, que haya vivido en este caminar ya tanto tiempo evangelizando, no sé, algo que nos quiera compartir, así que le venga a la memoria en este momento. No, pues es un... Me imagino que son muchas, ¿no? Sí, pero pues primero que nada el descubrir que esto es una obra que está en todo el mundo y que solo el Espíritu Santo podía haberla llevado así en la forma que la llevó, que todos buscan la comunión porque están en Roma, todas van a Roma, todas tienen sus reuniones con sus dirigentes, con todo, y todo eso es algo magnífico, ¿no? Y ya en forma ya personal, sí, pues porque pues te cambia la vida, ¿no? Y te cambia la vida para bien, o sea, te llena de profunda satisfacción. De acuerdo. Y yo voy a cumplir, si Dios me da permiso, en Navidad, 90 años. 90 años. En Navidad, 25 de diciembre. Por eso me llamo Jesús. Ok, wow. Entonces, perdón, Señor, de manera indigna. No se entiende, no se preocupe. Tu nombre. Entonces, pues eso te hace inmensamente feliz. Si volviera a vivir mi vida, lo volvería a hacer estos años, y por supuesto, trataría de hacerlo mejor, ¿no? Dedicarle mi vida totalmente al Señor. Wow. Sí. Fíjese, como anécdota, don Jesús, no sé si sepa, pero es algo que leí hace mucho y se me quedó muy grabado. No tiene nada que ver con la iglesia, pero ahorita que me dijo que nació el 25 de diciembre, ¿sabe que es el día en el año en que menos personas nacen? O sea que hasta eso consideres especial, ¿eh? Mira. Ese es uno de los días, o creo que es el primer día, estoy hablando en México, creo, donde menos personas nacen. Entonces, los que más son en septiembre. Creo que por ahí, 29 de septiembre, 30 de septiembre, por ahí. Nomás se lo paso ahí como dato. Oiga, Jesús, yo le voy a platicar de la alianza que yo conocí, que me comparta de esos años. Como usted sabe, pues mis padres, más mi mamá, pues pertenecieron a Comunidad de Alianza. De hecho, pues sí, yo ahorita que lo saludé, le decía, pues yo lo recuerdo de niño, pues un hombre imponente, ¿no? Porque como usted dice, es alto, llegaba a la casa y pues llegaban también los miembros pues de la célula en ese entonces, ¿no? De oración.
era cuando las asambleas pues eran estas asambleas tremendas, que hasta gradas había en el Colegio Progreso y que pues había bastantes músicos, danzantes, eran unas asambleas tremendas, ¿no? Ojo, y esto es importante, no estoy minimizando a las asambleas que tenemos ahorita actualmente, toda asamblea es rica, pero yo le hablo de esa masividad, voy a decir, ¿no? Platíqueme de esos años, cuáles fueron sus experiencias, qué tan difícil fue liderar algo tan grande, porque eso sucedía semana tras semana. O sea, yo le puedo decir que es difícil liderar un retiro o un congreso como los que se hacían en el estadio, por ejemplo, pero pues usted básicamente lo vivía cada semana, se podría decir, porque eran, no sé la cantidad, pero yo creo que sí llegaban mínimo a 1,000 personas, no recuerdo. Platíqueme de esos tiempos. A mí me tocó ir, le voy a ser muy honesto, yo estaba pequeño, no me había evangelizado, pues yo acompañaba a mis papás, ¿no? Y a mí lo que me marcaba era la música. A mí, yo iba a escuchar música, cuenta que iba a un concierto, pues en mi entender, ¿no? Pero realmente lo disfrutaba, ¿no? Platíqueme de estos años, qué tan difícil fue liderar algo tan grande, tan masivo, qué retos tuvo, no sé, o qué experiencias, qué anécdotas nos puede contar de estos tiempos. Sí, pues era un proceso hermoso, ¿no? De formación, ¿no? Pero a su tiempo cada cosa se iba dando, ¿verdad? Ahora, una mirada retrospectiva, nos damos cuenta de que era parte necesaria de una formación, pero siempre había la gracia, los deseos, el anhelo, ¿sí? Entonces eso tiene que estar ahí, ¿no? De acuerdo. La gracia presupone la naturaleza, es decir, aquí está el Señor para hacer tu voluntad. Si haces eso, el Señor, la gracia ahí está, hace clic, ¿no? Para que la gracia actúe se necesita el sí del hombre, el sí de María, ¿sí? El sí, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Y eso se lo dices a donde misión que el Señor te envía, ¿no? Pero lo vas viendo con claridad, y entonces es una manera hermosa de vivir, no cuesta trabajo, aunque no se pudiera hacer de otra manera. Por las solas fuerzas humanas no aguanta, se trote, ¿no? Pero sí, es algo muy hermoso dedicar tu vida al Señor, dedicar tu vida a la formación de ambientes cristianos, podríamos decir, ¿sí? De acuerdo. Porque esto se da lo mismo en un cuartel de soldados o en la penitenciaría. Fuimos muchas veces a la penitenciaría y increíble, muchos ahí que estaban libres, glorificando a Dios dentro de la cárcel. Wow. Y si lo haces también en un colegio, muchas veces me invitaron algunas veces a la ULSA. Había un capellán entonces ahí, que después fue obispo por allá en Ensenada. Entonces algunas veces me invitó él ahí a hablar con los jóvenes. De acuerdo. Prácticamente a darles el querigma, porque pues no sabíamos hacer otra cosa, ¿verdad? Entonces, incluso aquí en Catedral se hizo una bolsa de trabajo con fines económicos, humanos, muy dignos, pero iban psicólogos y iban diferentes formadores a enseñarles, a darles clases a los que estaban en aquel grupo esperando trabajo. De acuerdo. Y los acomodaban en diferentes negocios, ¿no? Y entonces, pero también había que darles una plática espiritual. Entonces me hablaron a mí. Y entonces yo les daba el querigma. Y yo les veía cómo se prendían. Y entonces, al final,
yo no sé si conseguían trabajo o no, pero iban contentos, iban felices, iban las empleadas, las secretarias, todos alabando y glorificando a Dios. Sí me ¿Cómo acuerdo. no decir, cómo no repetir eso una y otra vez? Sí me acuerdo, fíjese, vagamente. Sí me acuerdo de esa bolsa de trabajo. Era primero como que la evangelización y les daban las cartas, ¿no? De los lugares. Sí. Creo que hasta yo fui a buscar trabajo alguna vez pues ahí. yo que te Creo. tocó. Fíjese qué bonito recuerdo evocó en mí, que no me acordaba, es cierto. Como que había varias opciones y te decían, está esta, y elegías, pero era primero recibir la evangelización, es cierto, wow. Qué bonito recuerdo. Qué bonito recuerdo. Oye, don Jesús, pues ya estamos en la última parte, ya para ir cerrando. Actualmente, bueno, estos últimos años, ya como me dice, pues, si Dios quiere, va a llegar, si Dios quiere, a sus 90 años. Actualmente sigue evangelizando, ya no lo hace tan seguido. ¿Cómo sigue participando de la comunidad? Ya no. ¿Qué me puede platicar ahorita? ¿Cómo se mantiene activo, no se mantiene activo? No sé. Bueno, mira, la comunidad tiene como toda asociación de fieles. Sí. Tiene derecho pontificio, derecho diocesano, porque tiene decreto de aquí de la diócesis de don Juan Manuel Mancilla, y tiene decreto arquidiocesano porque está en Hermosillo, hace misión. El señor Ulises le dio decreto. Los decretos son documentos, vamos a decir, actas de nacimiento, ¿no? De acuerdo. Entonces, está de Roma, está del obispo de aquí y del arzobispo de Hermosillo. Entonces, pues tiene esa trabajo que realizar, ¿no? Seguir prestando ese servicio. Pero los estatutos tienen un coordinador general y tienen un consejo y tienen equipos pastorales, ¿verdad? En este momento los coordinadores son Rodolfo y Livia, ¿no? De acuerdo. Entonces ellos aparecen en Roma, aparecen también aquí en la diócesis y también en Hermosillo. Si a la comunidad le llaman a evangelizar a La Paz o a Chihuahua, va y va a hacer lo mismo, va a dar el querigma y lo va a ayudar, lo va a enseñar, lo va a formar una comunidad cristiana, un ambiente fuertemente cristiano, que no es más que lo que dice la Escritura y lo que debe ser la vida normal cristiana, ¿verdad? De acuerdo. Entonces, eso es. Y yo, particularmente, bueno, también el derecho habla de nosotros. A los 75 dice que debemos ir cediendo el lugar. No precisamente que no hagamos nada, sino cómo sucede, ¿verdad? Una transición natural, digamos. Natural, ¿no? ¿verdad? Sucede también con los consagrados, ¿no? Con los obispos, con los sacerdotes. Tú sabes que se van retirando, pero siguen activos, ¿no? Entonces, de acuerdo. Yo en este momento yo estoy encargado de la enseñanza y la doy por Zoom. Por vía digital, de acuerdo. Vía digital. Okay, eso nos facilita las cosas. Claro. Entonces todos los jueves ahí estoy. Si quieres entrar ahí, que te pasen la clave y ahí estás. Y ahí estás platicando. No precisamente, yo aprendo mucho de todos los hermanos, siempre, ¿verdad? Y les recuerdo cosas que tienen que saber. Y entonces la enseñanza. No cabe duda que nunca dejamos de aprender, ¿no? Así es. A pesar de tener o de creer tener la mayor sabiduría del mundo, uno nunca termina de aprender. No. De acuerdo. Pues le agradezco mucho el tiempo que hemos conversado. La verdad que una gran historia. Yo creo que es imposible resumir su historia en una charla. Es bastante lo que ha vivido, pero yo le agradezco mucho este tiempo de todo corazón. Mi mayor admiración para su testimonio, para su apostolado, para lo que ha logrado. Y si Dios quiere, para lo que va a seguir logrando, ¿por qué no? Va a seguir adelante si Dios quiere, y va a ver que primero Dios va a llegar a los 90 y va a seguir
Adelante. Te voy a platicar una cosa que me sucedió así. A ver, sorprendente. Cuando fuimos a Brasil a la reunión internacional de comunidades de alianza, cuando llegamos, estábamos apenas instalándonos ahí en el sitio donde nos habían dado, en Cancao Nova, si lo pones así en tu internet y entras así, Cancao Nova. Ok, de acuerdo. Y cuando estábamos ahí, llegaron unos hermanos de los organizadores y dijo, hay aquí un fundador. Entonces, ahí de los que íbamos de México, pues me señalaron a mí. Entonces, véngase. Y me subieron con ellos a su suburban ahí y me llevaron. Me separaron del grupo y me llevaron y estaba en un lugar donde había otros fundadores. Es un lugar tan maravilloso ahí había muchos laicos, había religiosos, había mujeres religiosas y había 2 cardenales que no eran fundadores, pero que estaban entre los fundadores oyendo y participando. Y uno de ellos se llama José María Bergoglio. ¡Wow! Pero te estoy hablando a principios del milenio, cuando todavía no sabíamos qué iba a pasar, ¿no? Qué padre. Durante el retiro, ahí donde estábamos, yo ya no los veía al grupo de aquí, pues, porque nos llevaban a las misas en la noche. Y era en un estudio de televisión, pero enorme. Entonces, 120,000 gente o algo así. Pues buscaba yo, porque ahí nos habían puesto a los fundadores cerca del altar, así, pusieron unas butacas y ahí estábamos. Y buscaba a mis pollitos de allá, de repente veía alguno entre el... y de ahí estábamos acá, en eso, ¿no? Y entonces José María Bergoglio le dijo a Matteo Calizzi. Matteo Calizzi es un fundador de una comunidad de Italia, un gran varón de Dios que sirvió mucho y dirigió las comunidades de alianza a nivel mundial. Le dijo, ¿puedes organizar una cosa así en Buenos Aires? Pues Buenos Aires de ahí está como de aquí a Hermosillo, pues ahí está pegado con Brasil. Brasil, Argentina, sí. Entonces le dijo Mateo, sí, señor. No, pues es lo que andaba buscando Mateo. Sí, se lo organizo. Al año siguiente tuvo su bautismo en el Espíritu José María Bergoglio. Tengo ese tesoro, tengo el momento en que está arrodillado, tengo el momento en que están orando por él y poniéndole manos, después el querigma, y tengo el retiro ecuménico. Está los muy conocidos evangélicos en el mundo, mundialmente conocidos, ¿no? Entre ellos Marcos Witt y otros, sí, están en el grupo. De acuerdo. Y José Manuel Bergoglio se pone a predicar después, lleno de fuego. Entonces, él pidió que se hiciera otro al año siguiente. Y fundó él mismo Creces, Comunión Renovada de Evangélicos y Católicos en el Espíritu Santo, Creces. Y 6 años seguidos hizo. Y el 7º año nos amanecimos con la noticia de que era el Papa, nuevo Papa. Wow. Mateo me habló aquí y me dijo, hermano, no puedo dormir. ¿No? De cómo el Señor hizo todo esto y como una preparación. Y que fue testigo. Bueno, de ello. ¿qué crees? Entonces, el Papa hizo una reunión ahora en el Circo Romano. Invitó a los hermanos que habían participado acá, evangélicos, hizo una reunión ecuménica en el Circo Romano. Y en la predicación les dice,
Dice, los hermanos dice que han muerto como testigos de sangre, no les preguntan, ¿eres evangélico? ¿Eres católico? ¿Eres pentecostal? No, eres cristiano, y les cortan el cuello. Entonces, en los países donde es perseguido el cristianismo, ¿no? Y entonces el Papa actual, Francisco, se evangelizó en la Renovación, podemos decir. Wow. Y él da su testimonio hermoso, lo he oído muchas veces. Y pues esa es una obra muy grande, una maravillosa. Claro, cómo no. Maravillosa. Una experiencia. Esta corriente grandeza. de gracia, que esa es la palabra adecuada. De acuerdo. Yo tengo algún material que si me dice, bueno, te lo mando. No, le agradezco, Sí. con gusto. Pues fíjese, don Jesús, le iba a preguntar que si quería compartir algo que no le haya preguntado, y pues nos comparte esta bella experiencia, ¿no? Sí. Se lo agradezco. Por último, ya para terminar, pues a usted le tocó evangelizar en un tiempo diferente, tomando como partida los tiempos actuales, ¿no? Que digamos que son pues más difíciles, más el pecado cada vez, creo yo, es más agresivo. Es un poco más difícil. La gente cada vez pareciera ser que lastimosamente es más difícil llegarle al corazón o que le abra su corazón al Señor. Usted desde su trinchera, desde su hogar, desde lo que sigue haciendo, ¿cómo ve los tiempos actuales? ¿Qué cree usted que como iglesia deberíamos de hacer o de seguir haciendo para seguir evangelizando? ¿Qué me puede compartir esto ya para cerrar la charla? Sí, bueno, vivimos tiempos muy difíciles, como dices tú, ¿no? Lo señala el Vaticano también como tiempos de relativismo, de neopaganismo, ¿no? De una serie de situaciones que se dan graves, ¿verdad? Claro. Opuestas al cristianismo, ¿no? Entonces eso se está viendo, incluso se está viendo en el seno de la iglesia, ¿no? Si sabes lo que pasa con Alemania, ¿verdad? Sí. Entonces, toda esa situación. Pero por otro lado está la gracia. Siempre va a ser la gracia. Ubi abundavi peccatum, super abundavi la gracia, gracia. claro. Entonces, del tamaño del sapo va a ser la pedrada, ¿no? De eso no lo dudes, ¿no? Pero tenemos nosotros que apretar filas. Tenemos que evangelizar, como dice Pepe Prado, a los bautizados. Tenemos que evangelizar, si es necesario, ¿verdad?, a los obispos. En una ocasión me tocó estar allá predicando en la reunión de obispos. En otra ocasión te lo platico porque ya no tienes tiempo, ¿no? No, dele. Sí. No tengo ningún problema. Me encontré en Roma, a el señor obispo don Carlos Talavera dirigía la Renovación Carismática, te acordarás, a nivel nacional, pues asesor de la Renovación, don Carlos Talavera, y no quería las comunidades de alianza. De acuerdo. No las quería. Y un día llegábamos a Roma, y en ese tiempo que llegábamos él salía, pero él salía de un retiro que había habido de obispos, y nosotros llegábamos de las comunidades de alianza a Roma. Okay. Y a la misma casa, Domus Pacis, una casa de retiros enorme, ahí en Roma. Y lo vimos venir, la entrada era muy grande, como un campo de fútbol. Y allá viene el señor Talavera, que no nos vea porque nos va a regañar. No, sí nos vio. ¡Hey, mexicanos! Hey, vengan. Y ya nos abrazó y nos pidió perdón. Wow. Dice, acabo de conocer una comunidad de alianza. Estuve un mes en París, en la comunidad de Manuel. Dice, qué grande es la obra del Señor. Quiero, llegando a México, llevarlos con los obispos a la reunión, en la conferencia episcopal. Se reúnen 2 veces en el año, ¿no? Por ahí se reúnen en la Pascua y en Adviento.
De acuerdo. Entonces quiero ser como Juan el Bautista, llevarlos y decirles, he visto el Espíritu en estos, escúchenlos. Y nos llevó. Wow. Nos llevó y nos incluyó ahí. En una forma que, hermosísima. Y los obispos nos oyeron, por supuesto. La casa donde en Cuautitlán está, es de un primer mundista el lugar donde se reúnen. Cada obispo tiene su pequeño escritorio, su micrófono, tiene una pequeña pantalla y el local es de primera, ¿no? Las paredes de corcho, ¿no? Un sonido así de ¡pah! Se oye cualquier y bueno, pues ahí nos dieron 1:30, pero cosas así que se dan en los dos reinos. Cuando llegamos, un grupo de damas no nos dejaban entrar porque éramos puros laicos. Íbamos como 5 laicos de Comunidades de Alianza. De acuerdo. Y le dijo, es que venimos, vamos a formar parte de... No, si traen algún documento, no, pero mire que... Y decía, no, pues yo soy Napoleón, decía ella, pues, como... Y en ese momento aparece el padre Germán, no sé si tú lo conoces, ¿verdad? Aparece el padre Germán, que nos conoce muy bien. Y ya lo vimos ahí en los jardines. Él siempre allá pues andan con su cuello blanco. Sí. Con el hábito. Sí. Y y nos dice, ¿qué pasó, Jesús? A mí me conoce muy bien. ¿Vienes a evangelizar a los obispos? Bueno, broma, pues no así. Sí, claro. Y y ya las señoras, las damas que estaban ahí, ya le dijo, no, le digo, si están en el programa ellos, déjalos entrar. Y ya entramos. Y casi llegamos directo a eso porque ya era la hora. A lo que iba, sí. Sí. Y no sé por qué el Señor siempre me pone a hacer esas cosas. Pero iban conmigo otros hermanos y tú vas a hablar. Es imponente ver así todos. Claro, sí, claro. Lo conté. Había como unos 12 ancianitos, ya estaban dormidos, así ya de 90 años yo creo, ¿no? Así, ya dormiditos así. Pero ahí estaban. Y los demás no, muy atentos. Y les hablé de las comunidades de alianza y de lo que Dios había hecho. ¿Y qué crees? El señor Talavera se paseaba por atrás y volteaba desde ahí atrás y me hacía así con el... Y entonces yo seguía hablando. ¿Y qué crees? Ya casi para terminar, se escuchó una trompeta de mariachi que tocaba el son de la negra. Y luego aparece un mariachi, 2, 3, 5, 10 mariachis muy elegantes. Y llega el gobernador del Estado de México, porque Cuautitlán ya está en el Tame. Entonces, y se interrumpe, aunque ya había terminado, pero llega. Y entonces algunos obispos rápidamente así corrieron unas paredes así sobre unos rieles arriba y hicieron como un privadito. Y para allá se fueron 21 de 100 y tantos obispos, 21 se fueron allá, que estaban interesados en comunidades de alianza. Wow. Después, una reunión que tuvimos en Tijuana, ya había comunidades en cada uno de esos lugares. De esos lugares. Sí. Wow. Entonces, qué bonito testimonio el que nos comparte. Alabado sea Jesucristo. Amén. El Espíritu Santo es el de la obra. Nosotros solo somos siervos inútiles, ¿verdad? Que tenemos que decir todos los días y a cada momento, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Por eso cuando me dijeron que tú querías hablar conmigo, dije, ¿cómo no? Yo ya te había visto y conocí muy bien a tu mamá y ya te había visto yo en alguno de tus programas. Te lo agradezco. Que el Señor te bendiga y que siga siendo fiel a lo que el Señor te mande. No quieras tomar tú las riendas. Eso le iba a decir. Eso le iba a decir. Con algo me quedo de esta entrevista. Así es con fijarme si no traigo yo la rienda. A ver, señor, órale. Así es.
Le agradezco mucho sus palabras, y le agradezco mucho que me haya recibido, que haya accedido a esta charla, que si Dios quiere va a quedar para la posteridad como un testimonio de vida. Como le dije anteriormente, es casi imposible en este lapso de tiempo absorber o compartir toda la riqueza de lo que ha vivido, pero de todo corazón, muchas gracias, y de todo corazón, pues, ahora sí que como dice Martín Valverde, siga, 90 años, 95, los que el Señor le regale, siga adelante con esa convicción, con ese anhelo, con ese deseo, y pues como dice usted, con ese entender que es el Señor el que lleva las riendas. Yo de todo corazón también le deseo 1000 bendiciones, que siga aprendiendo, que siga creciendo y que lo siga compartiendo. Viva Cristo Rey. Amén. Pues muchas gracias, don Jesús. Pues mis hermanos, ya vieron, aquí cerramos con esta hermosa charla, con estas bellas historias de mi hermano Jesús Ruiz. Les mandamos un fuerte abrazo a todos. Dios los bendiga. Bye bye.